Buenos días, mis queridos compatriotas. Un cordial saludo de Wilmer Aguilar desde Guayaquil, Ecuador. Es increíble lo que vive nuestro país, pero antes que nada, quiero mandar un cordial saludo a nuestros migrantes en Europa, en Estados Unidos, a mis queridos hermanos en Canadá, que Dios me los bendiga. A cada compatriota que está fuera de este terruño llamado Ecuador. Hoy miles y miles de ecuatorianos abandonan el país a través de las fronteras, buscando diferentes medios de salir del peligro, porque hoy Ecuador se ha convertido en un país del peligro, en un país de la desigualdad, en un país de la miseria, del hambre y de la pobreza, buscando nuevos rumbos para sacar adelante a su familia. Realmente hay que orar mucho por aquellas personas, aquellos ciudadanos ecuatorianos como de todo el mundo que abandonan su lugar natal por buscar mejores días, aquellos que cruzan fronteras a pie porque no tuvieron el dinero suficiente para pagar de pronto un coyotero, para conseguir una visa, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de un país destrozado. Sin embargo, nos llena el odio y nos llena el rencor, el resentimiento, nos llena a veces ese ego de algunos que porque tienen dinero no se dan cuenta cómo les afecta las malas decisiones de un gobierno a las clases medias, bajas, aquellos que no tienen oportunidades. ¿Se han preguntado ustedes de la realidad de nuestro país, que a través de estos dos gobiernos, el de Lenín Moreno Garcés y el de Guillermo Lasso, se han dado cuenta ustedes? Este señor de aquí, quien obviamente muchísimos ecuatorianos depositaron la confianza creyendo que iba a mejorar algunas situaciones que quedaron pendientes. Al contrario, Lenín Moreno fue el detractor no de Rafael Correa, fue el detractor del pueblo. Fue el odiador del pueblo. Llamar al diálogo a las lacras políticas en su gobierno fue la entrega de los sectores estratégicos y de las empresas públicas a los grupos de poder, a esos malos empresarios y a los grupos banqueros. Que me digan que no están equivocados, o puedo estar equivocado. Pero está demostrado que Lenín Moreno Garcés, aparte de ser el detractor, el odiador, el que generó odio entre la población y que hoy estamos pagando las consecuencias de ese odio que sembraron a través de la prensa corrupta y de ciertas autoridades a las cuales muchos ecuatorianos le creyeron, como la fiscal 10/20, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vivimos el karma del odio. Hoy vivimos el karma del resentimiento social. Hoy vivimos el karma de la envidia de aquellos que obviamente no pudieron en aquellas épocas hacer sus agostos. Y aquellos que sí hicieron su agosto hay que sancionarlos, porque ningún gobierno es perfecto, siempre hay errores. Pero al César lo que es del César. Lamentablemente estos dos gobiernos, el que pasó y el que sigue gobernando, que es el continuismo del que pasó, nos tiene viviendo en la miseria. Más sin embargo, hay quienes dicen que la culpa sigue siendo de la vaca, que la culpa sigue siendo del señor Correa, que la culpa sigue siendo de fulano y de mengano. Ojo, no defiendo a nadie. Cada cual es responsable de sus propios actos. Pero sí es cierto que hay miles de ecuatorianos que son mal agradecidos con la historia que se cambió en ese gobierno, con las oportunidades que sí se generaron, con los cambios positivos que sí se dieron y que están a la vista y que hoy están destrozados, destruidos, otros abandonados. Le hablo de todas las obras que se construyeron, que unas están destruidas, otras ya no sirven, otras las están dejando perder, otras las han negociado estos dos gobiernos a grupos de poderes. Y sin embargo nosotros nos seguimos atacando, echándonos la culpa el uno al otro, haciéndonos enemigos entre nosotros por defender los ideales políticos de esas mafias que nos han gobernado. Lenín Moreno Garcés se considera ahora perseguido político, que lo lleva a pedir un asilo político. Él mismo decía una frase que no perdían la esperanza de ver un presidente preso. No solamente él tendrá que estar preso, porque tiene delitos de lesa humanidad, tiene muchos delitos que responderle al país, igual que Guillermo Lasso. Solo que en este país no hay justicia. La señora fiscal, varios jueces corruptos y fiscales corruptos solo siguen las órdenes del poder económico para engañar la mente de los más débiles, de las mentes frágiles, e incluso de aquellas mentes que repiten como lora lo que ciertas autoridades quieren incrustar en sus mentes.
lo que repiten alguna prensa corrupta, pautada por los millones de dólares que generan los gobiernos de turno. Eso es manipular la mente de los ciudadanos más débiles. Es por eso que yo siempre digo, el mejor negocio de los gobiernos hambreadores, oligarcas, neoliberales, los malos capitalistas, el mejor negocio de ellos y de la burguesía dorada de un país es mantener a su gente en la ignorancia, con regalías como migajas, con educación a medias, mediocre. El mejor negocio de ellos es que todos los ecuatorianos se mantengan ignorantes y mediocres, para ellos poder seguir gobernándonos a su antojo, manipulando la mente de los más débiles. Lenín Moreno Garcés aduce que tiene una persecución política él y su familia, pero sin embargo la fiscal 10/20, cuando se le presentó la denuncia, nada hizo. Ahora que él está en Paraguay, ahora resulta que está investigando y tiene una celeridad terrible. Ahora sí está dedicada a investigar en los INAPAPER. Guillermo Lasso, después de tantos delitos que están presentados, yo no puedo decir comprobados porque no puedo ser juez ni parte, pero que están presentados, y decía mi abuelo por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae, pero hay denuncias de investigación local y hay denuncias de más de 600 periodistas de investigación internacional. ¿Coincidencia? ¿Coincidencias de Pascuales? ¿O será que realmente somos ciegos, sordos y mudos los ecuatorianos de no darnos cuenta de la realidad que vivimos hoy, sometidos cada uno de ustedes y de nosotros? El gobierno del indolente, el gobierno del mentiroso, mitómano y corrupto. Resulta que a Guillermo Lasso se le quiebra un peroné, a Guillermo Lasso le da COVID cada vez y cuando. Siempre hay intereses que se forjan para no dar la cara frente a la justicia o a las injusticias. No sabemos si llamarle justicia en este Ecuador o injusticias cuando te llaman a declarar, pero Guillermo Lasso tiene siempre un as bajo la manga para evadir responsabilidades. Hace lo que le da la gana en el país, le importa un pepino la Constitución, los poderes del Estado están pisoteados porque ni el uno ni el otro resuelven. Hoy la Asamblea Nacional ya se quedó sin foro para un juicio político porque empezaron los negociados del hombre del maletín. ¿Seguimos ciegos o somos tontos? ¿Tú qué opinas? ¿Ciegos o tontos? El negociado en la asamblea del hombre del maletín para comprar bancadas y votos. Por eso hoy vivimos el gobierno del encuentro. El gobierno del encuentro al cual ustedes eligieron. Muchos de ustedes, no todos, yo lo sé. Por ahí me dirán, yo no voté por ese señor y tiene razón. Pero me refiero a aquellos que pensaron que el banquero era la mejor opción para sacarnos de la pobreza. Hoy vivimos en la pobreza, en la miseria, hoy vivimos en la inseguridad, hoy vivimos en el abandono social, sin obras públicas, hoy vivimos un desastre de Ecuador. Y sin embargo hay algunos que dicen, déjenlo gobernar, recién tiene 2 años, vendrán 3 años y dirán, déjenlo gobernar, recién lleva 3 años. Cuando se acerque el 4.º año muchos dirán, es que no tuvo tiempo de cambiar las cosas. Guillermo Lasso necesitaba más tiempo y es por eso que quería una reelección. Como dijo por ahí el inecto del ex gobernador, este señor que se alumbra bastante de la familia Marrio, que la reelección era lo mejor para darle al país de este sinvergüenza. Increíble la mentalidad del pueblo ecuatoriano, defender lo indefendible. Y otra situación que en este país, como en muchos países del mundo, se han estropeado los conceptos de todas las ideologías, de derecha, de izquierda, en fin. ¿Hasta cuándo viviremos en un país sometido hoy a la miseria? Hoy hay secuestros, roban, matan, hacen pedazos a las personas, a los comerciantes les quitan lo poco que producen, los obligan a cerrar negocios, en la calle no se puede andar tranquilos, si salimos de la casa no sabemos si vamos a retornar en una caja fría, toca despedirnos de la familia de manera temprana por A o B motivo, ya adelantarnos a una despedida, porque la inseguridad, la zozobra que se vive en las calles es increíble, es increíble. Pero nosotros seguimos siendo los únicos culpables. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los que les damos el poder a quienes no se lo merecen a través del voto. Así sencillo. Y en este país no existe democracia. En este país no existe libertad. En este país solo existe esclavitud, existe hambre. Existe, obviamente, donde los grupos de poder y el más fuerte vive bien y el más débil, que es el que da el poder, vive mal, vive abandonado. Los dos gobiernos que nos han sometido a una pobreza
a una miseria, a una inseguridad, y hay quienes defienden lo indefendible. Hay quienes defienden al banquero como el mejor capitalista y demócrata, un mitómano que cada vez que sale a la rueda de prensa, yo no sé si reírme, no sé si darme coraje, no sé si darme asco, no sé. Yo soy orgullosamente ecuatoriano, me siento orgulloso de ser ecuatoriano. De lo que no me siento orgulloso es de ver las lacras políticas que nos gobiernan, esas lacras que obviamente nos conducen a un país devastado, a un país con un criterio mal formado internacionalmente. Estamos hechos pedazos, uno de los países más inseguros del mundo. Y sin embargo hay quienes defienden al banquero, hay quienes defienden, entre comillas, la democracia y la institucionalidad. ¿Hasta cuándo, queridos compatriotas? Espero que tengan un excelente día lunes y que empecemos a reflexionarla antes de que sigamos siendo los encadenados a la esclavitud moderna a través de las políticas económicas de miseria que nos implementan la burguesía dorada, los malos empresarios corruptos, las mafias políticas, este tipo de gente, y a través de sus representantes que le mienten al pueblo y que dominan la mente de los más estúpidos. Yo también puedo ser un estúpido más y me considero un ignorante más porque ignoro muchas cosas, pero no necesito ser ciego, ni sordo, ni mudo para poder defenderme y escuchar, más investigar lo que pasa en este país y no volverme un loro que repite lo que la prensa dice, que repite lo que las autoridades dicen. Aprendamos a tener conciencia para recuperar lo que nos pertenece, queridos compatriotas. ¿Hasta cuándo seremos tontos útiles? ¿Hasta cuándo seremos escaleras políticas? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo los que más trabajamos, los que más aportamos y los que menos recibimos? Hoy los impuestos solo lo pagan la clase media baja, porque los impuestos de los empresarios y banqueros corruptos no les sirven al pueblo, se los llevan a paraísos fiscales. Que Dios los bendiga. Espero que esta semana sea algo mejor para ustedes. Cuídense mucho, porque hoy la pandemia se llama inseguridad del gobierno del encuentro. Perdón, gobierno del Ecuador. No, gobierno de las mentiras y de la corrupción. Hasta pronto.